día de hoy vamos a continuar con técnicas de laboratorio de bacteriología. Hemos visto ya a estas alturas algunas características importantes generales de las bacterias y algunas técnicas como las tinciones. Las tinciones las vimos primero porque en muchas ocasiones se utilizan antes de cultivar a las bacterias, es decir, se tiñe directamente la muestra. Sin embargo, en muchas otras ocasiones no se tiñen bacterias hasta que se ha logrado obtener un crecimiento en un medio de cultivo. Hemos visto también ya cómo tenemos que preparar nuestra área de trabajo para lograr una técnica correcta de siembra o de inoculación de medios, evitando que estos medios sean contaminados por microorganismos del ambiente y crezcan ahí bacterias que no provienen de la muestra, lo cual nos puede arruinar nuestro diagnóstico. Vamos a continuar ahora con las técnicas con las que podemos precisamente llevar los microorganismos desde las muestras hasta los medios de cultivo para obtener un crecimiento. Esto que vemos en pantalla son los instrumentos que utilizamos en el laboratorio de bacteriología para inocular los medios de cultivo. Aquí tenemos nuestra asa bacteriológica, la cual es un instrumento que está hecha de un mango y un filamento. El mango puede estar hecho de aluminio o de acero y el filamento de una mezcla de níquel y cromo o de platino. La punta del filamento puede ser sencilla o puede ser en forma de aro y el aro puede ser muy pequeño o un poco más grande. Si el aro está en perfectas condiciones y el asa viene calibrada de fábrica, en el aro pequeño cabe una gota de 0.001 mililitros, es decir, un microlitro. Si el asa de aro grande está en perfectas condiciones, su aro no está deformado y también el asa venía calibrada de fábrica, en este aro puede caber una gota que contiene 0.01 mililitros, es decir, 10 microlitros de líquido. Ese líquido puede ser una muestra líquida como orina o una solución o suspensión, más bien, de bacterias en un medio líquido. Estas asas calibradas y perfectamente en buenas condiciones se utilizan cuando es necesario contar las bacterias presentes en el líquido que tomamos para inocular nuestro medio de cultivo. Si contar las bacterias no es algo importante para lo que estamos haciendo, entonces podemos usar estas asas a pesar de que su aro ya esté deforme. Así que en realidad el uso de una asa bacteriológica se puede extender por muchos años a pesar de que tengan deformado su aro. Existen versiones de plástico de estas asas, aro grande, aro pequeño y en punta, las cuales se utilizan solamente con microorganismos que son muy riesgosos y que es preferible utilizar el asa una vez y desecharla antes que esterilizarla. Como nos vamos a dar cuenta más adelante, este metal se puede esterilizar al fuego, pero esa esterilización puede generar pequeñas partículas, aerosoles, que si el microorganismo es muy peligroso, podría contagiar a la persona que está procesando la muestra. Entonces, para esos casos, en lugar de utilizar el asa de metal, se utilizan asas plásticas desechables. Otro instrumento para inocular medios de cultivo son los hisopos. Los hisopos pueden formar parte de un sistema de transporte de muestras. Con este hisopo se tomó la muestra del paciente y se coloca en este tubo que al final contiene un poco de medio de cultivo con nutrientes mínimos, cuya única función es mantener hidratadas y viables a las bacterias. No les permite crecer demasiado para que tampoco mueran.
Este medio de cultivo se utiliza cuando el paciente o el sitio de toma de muestra se encuentra lejos del laboratorio de microbiología como tal y por lo tanto debe ser transportado con seguridad tanto para las bacterias, es decir, que no mueran en el camino, como para las personas, es decir, que no haya riesgos de que la muestra se salga del recipiente y contamine alrededor. Sin embargo, en muchas ocasiones el hisopo viene estéril y nosotros lo abrimos al momento de hacer la inoculación y lo utilizamos para tocar con la muestra y de ahí pasarla al medio de cultivo. Los hisopos pueden venir en diferentes grosores dependiendo para qué se utilicen. La mayoría de las veces son estos los delgados los que se utilizan para toma de muestra. El más delgado, por lo general, en la parte superior tiene unas fibras distintas al algodón y estos se utilizan para tomar muestras de sitios estrechos, por ejemplo, el exudado nasal. En cambio, suele ser más de uso dentro del laboratorio para tomar las muestras que vienen en contenedores, vasitos como por ejemplo las heces o alguna secreción que venga en su vasito de rosca, de tapa de rosca, y con la tomamos, de ahí tocamos la muestra y la pasamos al medio de cultivo. En todos los casos es absolutamente indispensable que todos estos instrumentos se encuentren estériles antes de usarlo o antes de tocar la muestra. Con esos instrumentos vamos a inocular toda esta variedad de medios de cultivo dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, los medios de cultivo pueden ser sólidos, semisólidos o líquidos dependiendo del contenido de agar que tengan en su composición. Si el contenido de agar es de alrededor de 1.5%, algunos puede llegar hasta el 2%, el medio de cultivo va a ser sólido. Esto implica que tiene alrededor de 15 gramos de agar en 1 litro de agua. Pueden volver a revisar las etiquetas de los medios de cultivo que hicieron como ejercicio para determinar si un medio era sólido, semisólido y líquido para ubicar si realmente hicieron bien esa parte, aunque también pueden revisar el texto porque ahí viene esa información. Entonces, el medio sólido se puede preparar en placas o en tubos. En placas permite aquí la inoculación y dispersión de la muestra de manera tal que podamos observar colonias aisladas. Si ustedes recuerdan, a partir de una sola bacteria, después de 24 horas de incubación, una sola bacteria puede dar origen a una colonia completa que ya podemos ver y describir. Podemos registrar su morfología colonial e iniciar el proceso de identificación. Esto es posible gracias a que nosotros solo ponemos un pequeño inóculo en un extremo de la placa y con las asas dispersamos la muestra de manera que en cada movimiento las bacterias quedan más separadas unas de otras sobre la superficie del agar. Así llega un momento donde una sola bacteria queda sola, en teoría, separada de otras células y puede generar una sola colonia bacteriana con todas las características típicas de su especie que nos va a permitir identificarla. En el caso de los medios sólidos en tubo, aquí por lo general se inocula ya una sola bacteria. Es decir, a partir de una colonia aislada obtenida en un medio sólido, tocamos esa sola colonia y no más, y la transferimos a uno de estos tubos. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a identificar colonias por su morfología, sino que vamos a revisar cómo se comporta una bacteria en este medio. Vamos a ver qué cambios hay aquí y en función de eso vamos a identificar a la bacteria. Si nosotros metemos aquí una mezcla de bacterias porque tomamos de más de una colonia, las características o los resultados que se den en este medio de cultivo, que puede o no crecer la bacteria o puede o no cambiar de color el medio de cultivo, van a ser confusos y no nos van a dar el resultado esperado
para la bacteria que nosotros estamos sospechando que tenemos. Entonces es muy importante que cuando pasemos de una placa a un medio tubo solamente Music toquemos una licensing colonia, reimagined. ya que aquí vamos a hacer pruebas bioquímicas para la identificación de la bacteria y por lo tanto solo debe ser un tipo bacteriano el que inoculemos aquí. Ahora, los medios semisólidos que tienen solamente 0,8% de agar, es decir, alrededor de 8 gramos de agar en un litro de agua, son medios con una consistencia más suave. Son sólidos, pero más Artlist.io. suave. Y si se calientan un poco, empiezan a tener una consistencia líquida. Em, Cuando están así verticales, aparentemente son como líquidos, pero si los volteamos de manera horizontal, eh, el, el medio de cultivo no se derrama por la Music pared del tubo, licensing ¿sí? Se reimagined. mantiene en su posición. El medio semisólido permite que las bacterias móviles avancen a través de su estructura sin que avancen demasiado rápido. Es decir, yo puedo inocular un medio semisólido hoy y mañana puedo ver cómo el crecimiento bacteriano está lejos o ligeramente lejos, digo para la escala de las bacterias, desde el punto donde yo inoculé. Y entonces empieza a haber Artlist.io. una turbidez lejana o alrededor de el punto de inoculación. Eso es precisamente lo que yo quiero observar en un medio semisólido. Si la bacteria crece solo donde yo inoculé, entonces la bacteria no es móvil, no tiene flagelos, pero si empieza a haber Music turbidez un licensing poco más lejos reimagined. del sitio de donde yo inoculé, entonces la bacteria es móvil. Aunque los medios semisólidos sirven principalmente para observar la movilidad de las bacterias, también se les pueden agregar algunos nutrientes específicos e indicadores de pH que nos permitan evaluar alguna otra propiedad de la bacteria y aportar datos a su proceso de identificación. Finalmente, los medios líquidos tienen 0% de acar, también se les llama Artlist.io. caldos, y pueden venir tanto en tubo como en botellas, dependiendo de la cantidad de bacterias que yo quiero que crezcan. Los medios líquidos, por lo general, se utilizan para obtener una gran cantidad de bacterias y se deben Music inocular licensing solamente reimagined. con una colonia, es decir, un tipo bacteriano y nada más, puesto que si metemos una mezcla, aquí no nos vamos a dar cuenta, puesto que no hay manera de que crezcan colonias, simplemente el medio de estar así traslúcido se va a volver turbio. Y no hay manera de saber si es una, dos, tres o una gran variedad de bacterias las que están creciendo ahí. Sin embargo, si nosotros tenemos cuidado de inocular Artlist.io. esta botella o este tubo con una sola colonia de bacteria, seguramente solamente va a crecer la bacteria que nos interesa y ninguna otra. Es muy importante por eso tener en cuenta todo lo que observamos en la sesión Music anterior sobre la licensing preparación reimagined. del área de trabajo y sobre las medidas asépticas que evitan que microorganismos del entorno entren a nuestra área de trabajo y contaminen nuestros medios de cultivo.